Bienvenido y gracias por acompañarnos en este episodio de Dosis de Bienestar por Sanaray. Mi nombre es Lucila y el día de hoy nos acompaña nuevamente Zoraida. Zoraida estudió psicología en la UNAM y tiene maestría en psicoterapia cognitivo-conductual también en la UNAM. Ella es parte del equipo de psicólogos de Sanaray y estamos muy emocionados de tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida, Zoraida. Hola Lucy, muchas gracias por la invitación. No, hombre, es un gusto volverte a tener aquí con nosotros. Perfecto. Oye, pues me gusta mucho el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, Es un tema también súper frecuente en las sesiones y ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a estar platicando en un ratito, espero que les sirva. Me gustaría hacerte unas preguntas para Hazme iniciar. unas preguntas, Zoraida. Estamos haciendo la de emoción. Hazme unas preguntas para que empecemos con este tema. Muy bien. Oye, quería saber cuánto trabajo te cuesta decir que no. Mucho, me cuesta mucho trabajo. De primera instancia, es raro que digas que no, ¿no? Y después cuando ya lo dices, buscas mil pretextos y mil razones para ver cómo le das la vuelta a si te dije que no, te lo dije, pero por esto o por esta otra cosa. Justo. Pues mira, no estás sola. Somos varios a los que nos cuesta y a las que nos cuesta trabajo decir que no. Y pues pudiéramos empezar eh, abordando esta parte, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo decir que no? Y entonces hay varias situaciones en las que nos ponemos a lo mejor un poco nerviosos, nos sentimos intimidados por la otra persona, podemos llegar a pensar que vamos a ser groseros, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones en las que no podemos decir, por ejemplo, no quiero gracias, no me gusta, no puedo acompañarte, hoy no me es posible, ¿no? Entonces son algunas frases que nos cuesta mucho trabajo poder enunciar por todo lo que trae detrás, ¿no? Por todo el contenido que viene detrás. Y entonces, antes de que pudiéramos empezar a abordar directamente los límites, me gustaría que platicáramos cuáles no son los límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú cuando piensas en límites, ¿qué es lo primero en lo que piensas? Cuando pienso en límites, me voy directo a que tienes que ponerlos con personas o situaciones que no te gustan o que te hacen sentir incómoda, pero también me viene a la cabeza como, no sé si es la palabra correcta, tú me dirás, pero angustia, ansiedad, porque tampoco me cuesta trabajo hacerlo y no sé cómo decirlo y entonces sé que tiene que pasar y sé que de repente hay cosas que me incomodan porque no lo pongo, pero también sé que me cuesta mucho trabajo ponerlo. Ujú. Y fíjate que es súper frecuente experimentar estas emociones cuando tenemos que establecer un límite, ¿no? Cuando tenemos que decir que no a algo. Entonces, para empezar, ¿qué cosas no son límites? Límites no es pelear, límites no Ok, es ser egoísta, límites no es falta de cariño o falta de amor por una persona, y límites no son imposiciones, ¿no? Que creo que son estos conceptos que pueden estar súper relacionados con los límites o asociados más bien con los límites, pero de forma errónea, ¿no? Porque a lo mejor pensamos como, no, no le quiero decir que no me gusta esto que hizo porque no quiero pelear. Y ese es un sí, conflicto súper frecuente en parejas, por ejemplo, ¿no? sí, Mm, no quiero ser egoísta, como, ay, a mí no me cuesta nada, ¿no? Como, pues ya no importa, o sea, como que lo haga, o bueno, a ver, te acompaño porque a mí no me cuesta nada, cuando en realidad sí hay un costo detrás, ¿no? Pero vamos a ir revisando esto, ¿no? Entonces, primero esto es lo que me gustaría que estuviéramos pensando, ¿no? Que los límites no es pelear, no es que seas egoísta, no es que no quieras a la otra persona, y tampoco es imposición de tu parte, no es algo malo. no son Aunque algo se ve malo. como algo malo, no es algo malo. Generalmente, ponerle un límite a algo lo vemos como algo malo, pero no Ujú. lo es. Exacto, está relacionado mucho con el castigo, ¿no? Como que creemos que un límite tiene que ver con un castigo, pero en realidad no, un límite, ahorita vamos a ver qué cosas sí son los límites. Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez
Y me gustaría contarte una parte que es muy importante para este tema, que tiene que ver con la crianza y con el tema Sí, cultural. Entonces, nosotros como latinos, perdóname, eh, tendemos a ser demasiado complacientes, ¿no? sí. Porque nuestra educación así fue, porque en nuestra casa nos lo dijeron, porque en la escuela nos lo pedían. Y entonces aprendimos todas estas situaciones de los demás, ¿no? Aprendo a no poner límites a partir de lo que me enseñan en la casa y de las creencias asociadas, ¿no? Entonces, culturalmente, ¿tú qué identificas, por ejemplo? Culturalmente yo identifico que está mal decir lo que piensas cuando sabes que al otro no le va a parecer. Yo sí me he topado que en otras culturas dicen lo que piensan y no les importa si es la mamá, la abuela, la tía, el jefe, en cualquier situación, y van y lo dicen y no le dan la vuelta, son directos. Y que yo he identificado que nosotros no nos atrevemos, le das la vuelta, haces toda una historieta y no somos directos. Entonces sí, nos cuesta mucho trabajo. Exactamente. Y entonces, desde que íbamos a casa de nuestra abuelita y la abuelita te decía, ah, te sirvo más caldo de pollo, y entonces tú querías decir que no, pero era grosero decirle que no. Y entonces terminabas diciendo que sí a algo que no querías, ¿no? Y entonces, historias como estas, desde pequeños tenemos un montón, ¿no? No quiero prestar los juguetes, o no quiero prestar algo que es mío, y entonces, ¿qué dicen las mamás? Préstalo, comparte. Cuando no quieres, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, ahí en límites en niños muy importante que tiene que ver con su propio cuerpo. Y entonces cuando estamos chiquitos, en la cultura latina, algo que nos dicen es saluda, ¿no? Sí, Como saluda a tu tío que acaba de llegar. Y entonces, a lo mejor tú no te sientes cómodo o cómoda saludando, pero estas figuras de autoridad te dicen que hagas algo, ¿no? Entonces, saluda porque si no eres grosera, ¿no? O sí, eres maleducado. Y entonces eran estas típicas conversaciones de pronto, ¿no? Que tu mamá estaba hablando por teléfono o tu abuelita o alguien y te decía, tu tío quiere hablar contigo. Y tú como, no, pero yo no quiero hablar con mi tío, ¿no? Pero, y no había forma de que tú dijeras que no, porque si te atreves a decir que no quieres algo, que no te gusta algo, entonces ya caes en esa canasta de grosero, grosera, maleducado, impertinente, ¿no? Egoísta. Y entonces a partir de ahí empezamos a construir esta idea de que no podemos poner límites porque lastimamos a las otras personas. sí, Entonces, sí. Y justo lo que dices, lo relacionan mucho con ser educado, ¿no? Era, sé educado, entonces no digas que no, pero es al revés, es todo lo contrario. exacto, y entonces a veces nos enseñan también como a no pensar en lo que nosotros queremos, ¿no? Es decir, yo como papá, mamá, abuelita, te digo lo que tienes que hacer. Tienes que saludar, tienes que comer, tienes que ir, ¿no? Y entonces nosotros ya no eh, podemos decidir si queremos o no queremos hacer algo. Y entonces creces con la idea de que tienes que seguir con ese patrón, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo poner límites? Pues una de esas razones es las creencias asociadas. Por ejemplo, si le digo que no, me va a dejar de querer. Sí. ¿No? ¿Tú identificas algo parecido? ¿No? ¿Has escuchado a alguien o te has topado con alguna situación? Sí, claro, muchas veces. Por ejemplo, este tema muy común de cómo nos encantan las comidas familiares y los eventos familiares, y si tú un día tienes flojera o simplemente no quieres ir ese día, no te atreves a decir que no, te inventas cualquier pretexto. Y no solo en la familia, también con los amigos. Es cómo les digo que no, pero ¿qué me invento? ¿Qué me invento para que no digan que estoy siendo egoísta o que no están de acuerdo cuando simplemente pues no se me dio la gana o no estoy de humor? Claro, tienes que justificar, ¿no? Justificar, esa es la palabra. Sí, buscamos Entonces es como, justificar. ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Por qué no quiero ir? Y entonces, ¿por qué no se nos enseña a decir por qué no quiero? Sí, Porque es grosero.
Sí, Entonces, lo toman como grosero, es eso. exactamente. Entonces, hay creencias relacionadas, ¿no? Con este tema de por qué nos cuesta trabajo poner límites, porque me va a dejar de querer, porque va a pensar que soy mala amiga, porque va a creer que no lo quiero yo a él, ¿no? Porque va a decir que es egoísta, ¿no? Entonces, tenemos un montón de creencias relacionadas por las cuales en ciertas ocasiones nos es difícil, ¿no? Hay otra razón que es pues, no querer tener conflictos. Y entonces yo no expreso lo que quiero, yo no te digo si algo me incomoda porque no quiero pelear. Y entonces asociamos el poner límites con empezar una pelea. Y ese es Sí, otro de los errores, a lo mejor en el pensamiento, por los cuales no podemos con facilidad establecer un límite. sí, de acuerdo. Me hace mucho sentido. Y la última que puse aquí era porque no me afecta y puedo hacerlo, ¿no? Como esta falsa conformidad, como no, no pasa nada, bueno, o sea, no quería tanto, pero si lo hago, pues está bien, ¿no? Cuando en realidad no me estoy escuchando, no estoy identificando qué cosas sí quiero y qué cosas no quiero, ¿no? Entonces, digamos, como dar el avión en esa parte y pensar que no tiene un costo ceder todo el tiempo ante los deseos de los demás, va a tener consecuencias importantes, ¿no? Entonces, eh, ¿Y estas cuáles son, son estas consecuencias? A ver, Zoraida, ¿qué consecuencias puede tener? Porque, a ver, hay límites de cosas más fuertes y a lo mejor de temas más fuertes, pero hay límites de nuestra vida diaria, que es como esto que dices, pues bueno, no pasa nada, pues bueno, ahorita. Pero en realidad sí pasa y en realidad sí hay consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias que podemos empezar a tener si no ponemos límites, si no decimos que no? claro, a veces no hay ninguna, ¿no? O sea, de entrada es como, bueno, ya, no le dije que no quería, fuimos, la pasamos bien, regresé a mi casa y todo normal, pero en realidad a veces viene otra situación que es experimentar culpa por no haber hecho algo que tú querías hacer o por no decir no a algo que no querías hacer. Es decir, me traiciono a mí misma por lo que quieren los demás, por lo que los demás necesitan y entonces experimento culpa, ¿no? Puedo experimentar algún tipo de malestar relacionado con eso. Otra de las cosas importantes como consecuencia es que tu vida y tus decisiones las van a manejar otras personas. No las vas a manejar tú, no van a estar relacionadas con lo que es importante para ti, van a estar relacionadas con lo que es importante para los demás, ¿no? Por esta situación de no establecer tus prioridades, entonces, si el otro quiere que lo acompañe, yo lo acompaño aunque tenga que estudiar. Bueno, está bien, estudio mañana, ¿no? Pospongo mis cosas. O, ay, bueno, hay una fiesta, bueno, vamos a la fiesta aunque yo quería ir con mis papás, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a dejar que las decisiones de nuestra vida y nuestros intereses sean manejados por los demás, ¿no? Esto nos lleva a una siguiente situación que es poco autoconocimiento. Y entonces, ¿cómo se va a ver reflejado eso? Porque yo no voy a estar identificando qué cosas sí quiero, qué cosas no quiero, qué cosas me gustan. De esta lista de opciones que tengo, yo no voy a poder elegir cuál es mi favorito, por ejemplo. Porque no voy a poder decir que no cuando se me pregunte algo, ¿no? Ok, Por ejemplo, oye, sí, ¿quieres hamburguesa? Y si yo no soy capaz de decir, no, no quiero hamburguesa, voy a aceptar probablemente. Y entonces ya no voy a saber si sí me gusta, si no me gusta, si sí la prefería, en qué momentos la prefiero, ¿no? Todo va a estar limitado, digamos, a la opinión o a los intereses de los demás. Y entonces, en consecuencia de eso, es muy probable o aumenta que podamos ser manipulados o manipuladas. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, que te cuesta trabajo decir que no, probablemente habrá alguna persona que quiera sacar provecho de eso. Ay, sí, ¿por qué no te dice que no? sí, pídele ayuda, ella va a estar ahí. Dile que te haga este favor, ella lo va a hacer. Exacto. Ah, la que siempre hace el trabajo. Ay, no te voy a decir que no.
dile que lo juntas, ¿no? Al final. Oye, pero ya es a las Sí, 3 de la mañana, no importa, no te va a decir que no. Ay, dile que te lleve a tu casa, no pasa nada, siempre te ayuda, ¿no? Y siempre te lleva. Y entonces las personas empiezan a identificar y nos hacen más vulnerables a ser manipulados y manipuladas por los demás. Entonces, otras dos cosas importantes. Una es que tus planes no se logren o se atrasen, justamente por este tema de posponer lo que es importante para mí para darle prioridad a lo que el otro me pide. sí, sí, porque entonces a lo mejor yo tengo X, Y o Z planes de aquí al viernes, por así decirlo, y esta persona me pide y pues cancelo y voy dejando hacia atrás lo que es mío, ¿no? Exacto, Creo que va de la mano el pon límites para enfocarte en ti, por decirlo exactamente. así. Sí, 100%. Entonces, sí, justo decías, ¿no? Tú tienes una serie de actividades planeadas y entonces alguien te pide que haga algo, una persona tal vez no pasa nada, ¿no? Recorres esa actividad, lo haces en otro momento. Pero ¿qué tal que son varias personas las que empiezan a pedirte que hagas algo por ellos o que los acompañes a ciertas situaciones, ¿no? Ciertos eventos y entonces ya no es una cosa la que pospongo, es una serie de cosas las que empiezo a posponer y entonces tomo de mi tiempo, es decir, tomo de mi tiempo de sueño, por ejemplo, para compensar el haberme ido a la comida contigo. Y entonces ahora duermo menos. Y eso trae como consecuencia que yo no me sienta tan bien, ¿no? Al otro día esté cansada o no esté dando mi esfuerzo en el trabajo, ¿no? Voy a empezar a tener problemas ahí. Entonces, no solo es una decisión sin importancia, sino todo lo que viene detrás de posponer, digamos, algo que es importante para ti. Sí, sí. Entonces, Oye, y Zoraida, ya estamos, ¿no? Ahorita enfocándonos mucho en tema de tiempos y favores y así, pero creo que también el tema de decir no y el tema de decir poner límites también puede ser en situaciones, ¿correcto? En sí, situaciones que me incomodan, en situaciones en las que no estoy bien, en situaciones a las que yo no quería estar aquí o yo no quería estar en esa situación, ¿no? Esto me incomoda y no supe decir que no y aquí estoy. claro. Fíjate, ahorita que decías eso, me acordé que cuando yo tenía como 14 años, estábamos en una fiesta familiar y había un hombre, no sé, mucho más grande que yo, pero no, o sea, no tan grande, ¿no? O sea, no era un señor, pero era mucho más grande que yo, ¿no? Punto unos 20 algo. Y entonces me acuerdo que se acercó a mí y me dijo como, oye, ¿quieres bailar? Y yo no quería bailar, ¿no? Mi deseo no era bailar, me sentía incómoda. Y entonces mi papá en ese momento me dijo, o sea, me agarró la mano y me dijo, baila, porque te están pidiendo que bailes. Y entonces si después no quieres bailar, no bailas, pero bailas una vez. Y no sabes qué incómoda me sentí en ese momento, Sí, de no poder decir no quiero, ¿no? O sea, no me gusta, no es mi deseo en este momento, si yo lo quiero hacer porque yo quiero, pues luego voy y te busco, ¿no? Pero digamos como, claro que hay situaciones en las que te vas a sentir incómoda y es muy importante poder decir que no. Claro que en ese momento no había desarrollado habilidades que tal vez ahora he podido desarrollar, ¿no? Pero justo regresamos al tema de la crianza, de los papás, ¿no? De qué le estás inculcando a tus hijos o a tus hijas. Y bueno, ahí ya entra como toda esta cultura machista, ¿no? sí. Como el No, y sistema también me viene a la patriarcal. mente, también me viene a la mente de esta parte que decías, también va de la mano un poco el pruébalo, hazlo y ya después decides si no quieres. Creo que también ha sido un tema cultural que nos han enseñado, ¿no crees, Zoraida? Pero esta parte de sí, okey, no quieres saludar, ven de la mano conmigo y saludas. No quieres bailar, ven de la mano conmigo y bailas. No sé si es una poca empatía, poco respeto, pero es algo cultural que nos enseñaron. Te doy permiso de decir que no, pero después de que lo hayas intentado. Entonces Claro, creo que esto también es algo que nos ha dejado, pero viene mucho de la cultura también, ¿correcto? 100%. Y hablaste de algo importante que es el respeto, ¿no? O sea, tal vez Sí, sí lo quiero probar en el momento en el que para mí
esté bien, en el que yo me sienta cómoda. Entonces, tal vez ahí yo podré decidir si quiero o no, pero es este cambio generacional que yo creo que ya está ocurriendo, pero que se tiene que ver reforzado, ¿no? De decir, es un individuo y aunque tenga 5 años, 7 años, 15 años, es capaz de decidir qué quiere hacer y qué no, ¿no? No sentirnos con el derecho de obligar a otra persona a hacer algo que es políticamente correcto, ¿no? Porque Sí, es como, no a mí, puedes. a mí se me viene mucho a esta parte del saludar, porque yo tengo hijas, entonces, pues sí, cuando vas a algún lugar quieres que saluden, como tú que vas y saludas de beso a todas las personas. Pero hoy en día me he dado cuenta que quieres saludar, lo importante es que saludes, pero saluda de lejitos, quieres dar abrazo, no quieres dar abrazo, quieres dar beso, no quieres dar beso, pero justo poniéndonos en esta parte de entender qué es lo que hace sentir cómoda a la persona, que a lo mejor antes Sí, no lo teníamos y hoy ya lo hemos empezado a trabajar y lo estamos haciendo. claro. Y de ahí viene de esto que dices, ¿no? Como del poder respetar la decisión, en este caso, por ejemplo, de tus hijas, viene otro aspecto súper importante que es la consecuencia de no establecer límites puede ser una relación violenta, ¿no? Entonces, si yo acostumbro o si yo le enseño, por ejemplo, a mis hijas a que tienen que hacer lo que las demás personas digan porque eso está bien, pues entonces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces cualquier persona que les diga que eso está bien, van a estar muy tentadas a hacerlo por no contradecir esta creencia, ¿no? Sí, Entonces esa es una de las cosas importantes. Justo en este tema de las relaciones de violencia es bien importante establecer los límites, ¿no? Decías situaciones, claro. Si ya estamos en el cine, si ya me invitaste, si yo accedí, si todo estaba bien y ahora me pides que vayamos a un lugar diferente y yo no quiero, no estoy obligada a hacerlo. Y en esta sí, situación aún diciendo como es que tú quisiste venir al cine, sí, pero ya no quiero. Ahorita vamos a ver como algunas pautas que nos van a ayudar a guiarnos en cómo podemos tomar esa decisión, ¿no? Como ir haciendo un poquito más consciente del proceso. sí, justo esto es a lo que quería llegar. ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿No? ¿Cómo podemos empezar a poner límites? ¿Qué son como algunas recomendaciones que tú tienes, Zoraida? Mira, como recomendación vamos a hacerles dos. La primera tiene que ver con el autoconocimiento. Yo Sí, tengo que ser capaz de decidir y de saber qué quiero y qué cosas no quiero. Es decir, cuáles son las cosas negociables y cuáles son las cosas no negociables. Qué cosas son importantes para mí, qué cosas no son importantes para mí. Y esta lista va a ser totalmente individual. Mi lista y tu lista no se tienen que parecer. Y mi lista no está bien y tu lista está mal. Tiene que ver totalmente con nosotros. A lo mejor yo no tengo problema de saludar de beso a todas las personas, pero para ti es incómodo. Y entonces a lo mejor tú dices, no, yo cuando conozco a alguien no saludo de beso hasta que le tengo confianza o demás, o nunca. ¿Está bien? ¿No? Entonces eso es de acuerdo a cada persona. Entonces vamos a hacer una actividad y es, hagan una lista de estas cosas que son importantes para ustedes. ¿Qué cosas sí quiero? ¿Qué cosas no quiero? Literal, 2 columnas. sí, ¿No? Es algo que podemos empezar a hacer, ¿no? Y lo podemos pensar en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, con mis papás, con la familia, con los amigos, ¿no? O sea, es decir, qué sí quiero en una amistad, qué cosas no quiero en una amistad. Y entonces de ahí podemos partir para conocernos un poquito mejor. Ahora, en esta lista es muy probable que se den cuenta que hay cosas que no vienen directamente de ustedes. A lo mejor es una creencia, y podemos cuestionar, sí, o sea, a ver, ¿realmente a mí me gusta saludar a las personas? ¿Yo me siento cómoda saludando a las personas de beso? No, la verdad no. Ah, ok, entonces era algo impuesto, era algo que te enseñaron, ¿no? Que desde chiquita te insistieron tantas veces en hacer lo que se hizo automático, pero que ahora estás en la posibilidad de repensar y decidir si lo quieres continuar haciendo o quieres parar ahí. de acuerdo. Entonces, bueno, esa es Y nuestra nunca es primera. tarde. Algo importante que nos tenemos que llevar es nunca es tarde. Y nunca es, ay, antes hacía siempre esto y resulta que ahora lo cambiaste. ¿Quién te volviste? ¿Te volviste loca? Pues no.
Hoy voy a respetar lo que me hace sentir cómoda. Antes no lo decía, no lo respetaba y ahora ya lo podemos hacer. Nunca es tarde. Claro. Y fíjate, le diste un punto bien interesante que tiene que ver con cómo las demás personas me perciben cuando yo pongo límites. Y entonces generalmente algo cambió. Es que ya no eres la misma de antes. Es que yo no sé qué te está pasando. Andas bien grosera, Luz, porque ya no accedes a las cosas que antes accedías, porque ahora das tu punto de vista, porque ahora dices que no. Y entonces las demás personas acostumbradas, digamos, a tener siempre lo que querían o obtener lo que querían, pues ahora se ven frenadas por eso. Y entonces a muchas personas, muchas, incluyendo familia, amigos, personas cercanas, conocidos, no les va a parecer esta situación, ¿no? Entonces, Sí. digamos, como justo va a haber un cambio. En el momento en el que ustedes empiezan a poner límites, va a venir un cambio importante en cómo se relacionan con las personas. Algunos se van a ir, no les va a parecer, y algunas relaciones se van a afianzar todavía más, ¿no? En este respetar lo que ustedes quieren. Entonces, bueno, esa es la primera. Y la segunda es, vamos a trabajar en desarrollar nuestra asertividad, ¿no? La asertividad como una forma de comunicación. Y entonces algo que vamos a hacer es conocer nuestros derechos asertivos. Va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer en cuanto al tema de asertividad. Y entonces, ¿tú ya habías escuchado sobre los derechos asertivos, Susi? No los había escuchado. Cuéntame, Zoraida. Bueno, entonces, los derechos asertivos es una de las cosas que trabajamos sí o sí en terapia cuando el tema de los límites viene a colación. Y entonces, estos derechos asertivos nos van a servir como una guía para orientarnos en estas cosas que nosotros podemos hacer. Es decir, me va a dar una guía para saber si esto va de acuerdo a lo que es importante para mí, si esto es con lo que yo me siento cómoda, ¿no? Partiendo de que todas las personas somos beneficiarios de estos derechos, ¿no? O sea, todas las personas tenemos estos derechos y entonces tú puedes decidir ejecutarlos o no. Entonces, ahorita les vamos a presentar un par de ellos para que los vayan conociendo, pero hay más derechos asertivos y no quiere decir que tengan que ser afines con todos, ¿no? A lo mejor sus creencias religiosas o de crianza van en contra a lo mejor de alguno de estos derechos y está bien, ¿no? No los tienen que ejercer todos, pero si les hacen clic, entonces podemos tomarlos en cuenta para ir dirigiendo nuestro propio comportamiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los derechos es que tenemos derecho a tomar la responsabilidad de nuestras acciones y de sus consecuencias, Ok. siendo como único juez de mi comportamiento yo, Sí. ¿no? Entonces, yo puedo saber que yo voy a ser jueza de mi comportamiento y puedo elegir no escuchar a alguien más, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso es súper común, como darte la retroalimentación de algo que hiciste cuando esa retroalimentación no fue pedida, ¿no? Sí, Entonces yo sí, no, eso es muy importante porque siempre queremos escucharla de alguien más, pero luego no nos la damos de nosotros mismos. exactamente. Entonces tú tienes derecho a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis acciones? Esta es la responsabilidad que yo quiero tomar, estas son mis consecuencias, yo las voy a asumir de esta forma y puedes no escuchar la crítica de alguien más. O sea, no pasa nada si alguien te dice como yo quiero darte mi opinión y tú dices, no me importa. Bueno, asertivamente, ¿no? Como no me interesa, ¿no? Entonces, Sí. en esta parte creo que ese es uno de los más importantes. El otro que se relaciona con lo que comentabas al inicio, que es tengo derecho a no dar razones o a usar excusas para justificar lo que hago. Y entonces, nosotros en terapia decimos, a ver, conoce estos derechos asertivos. Muy bien. Marca aquellos que no te sepas o que nunca habías escuchado o que no tenías idea que podías hacer eso. Y este es uno de los más nombrados, ¿no? Es decir, yo no sabía que podía no justificarme. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedes decir solo que no. Ya. Por ejemplo, ¿quieres ir a la fiesta al rato? Y tú puedes decir no, gracias. No Sí. necesitas.
dar una explicación de, "Ah, sí, sí, porque tengo mucha tarea y tal, tal, tal". Si tú no lo sientes y no es necesario para ti, no necesitas dar una explicación, ¿no? Entonces solo puedes decir que no. Y esa es una de las cosas que no nos enseñan tampoco, ¿no? Como en Tampoco, esta, pero para nada. Siempre tienes que dar una razón. exactamente, ¿no? Y siempre en esta educación básica, siempre está, di que no y di por qué no, Sí, porque no quieres hacerlo. Y entonces lo que ahora intentamos eh, mostrar para ver si les gusta y si lo quieren llevar a su propia vida es, puedes decir que no sin necesidad de dar ninguna explicación. Bueno, luego la tercera es, tengo derecho a cambiar de opinión. Y ese es tan común que es, uy, no. O sea, bueno, es común que quisiésemos todos sentirnos libres de cambiar de opinión, pero creo que es común que no lo haces. Y pasa, hay días que a lo mejor te agarraron desprevenido y, ¿no? Y dijiste, ah, bueno, pues va, o era algo desconocido y dijiste, pues va, voy a probar, me convencieron de ir a esta clase, pues va, voy a ir, y dices, pues fíjate que no me gustó, ¿no? Fíjate que ya estoy aquí, no me gustó, o fíjate que en ese momento digo que me agarraron en curva y ya no me gustó, pero ahora, ¿cómo digo que no? Porque ya dije que sí, ya estoy aquí. y además es bien castigado, ¿no? El que tú Sí, cambies de opinión. Ay, ya, ¿no? Como un método también de control. Y sí, entonces ahí es cuando podemos entrar en conflicto y decir como, ay, bueno, sí, ay, qué cambiante, como de que un día sí está, sí te gustaba y al otro día ya no te gusta. Y entonces, claro que puedes cambiar de opinión porque la vida pasa y las cosas cambian. Puedes aprender algo distinto y dices como, ah, ok, esto me hace mucho más sentido, ya no quiero lo anterior, ¿no? sí. Entonces, y está súper penado en nuestra cultura cambiar de opinión. Uy, ya se pasó, no que no se quería casar. No, no, pues no, no está padre, ¿no? O, ay, Tú ahora siempre resulta dijiste que no querías que tener hijos y ahora tienes hijos, sí, no, qué tal, ¿no? Y entonces es como, claro, y puedo cambiar de opinión las veces que sea necesario, porque eso se ajusta a mí, no depende de los otros, ¿no? Además, eso nos habla como de cierta flexibilidad que tal vez abordemos ahora en otro podcast, ¿no? sí, Bueno, tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que soy humana y que tengo derecho a equivocarme, ¿no? Que no tengo que hacer las cosas perfectas, que no todo me tiene que salir bien. Y entonces ya después hay ciertas habilidades sociales que practicamos con justo con este tema, pero por ejemplo, cuando te equivocas en algo, puedes no pedir perdón por lo que hiciste. Y el pedir perdón es una de las formas más utilizadas para compensar tu error, ¿no? Es como, ah, te sí. equivocaste, pide perdón. Pero si nosotros nos basamos en estos derechos asertivos, entonces yo tengo derecho a cometer errores y por lo tanto, basándome en este derecho, no me voy a disculpar, ¿no? No tengo que pedir Sí, perdón por todo. ¿Qué podemos decir en ese caso? Por ejemplo, puedes decir, tendré más cuidado para la siguiente vez, pero no asumo que yo estoy haciendo algo mal o fuera de lo esperado, porque dentro de lo esperado es cometer errores, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas súper comunes que ocurren, ¿no? a mí me pasa, te voy a decir, Zoraida, a mí me pasa que digo mucho lo que pienso y después te das cuenta que el otro se enojó y dices, perdón, y más bien como dices, es voy a tener más cuidado en cómo lo digo y cuándo lo digo, pero no tengo que ir pidiendo perdón por lo que digo. Exacto. Y luego ya si quieres podemos abordar igual otro tema relacionado con em, esta responsabilidad afectiva, ¿no? Es qué tanto te cuido y qué tanto cuido al otro, porque luego también podemos caer en otra cosa que es como esta honestidad brutal, ¿no? Que es como, ah, ya no respeté lo que el otro sentía o lo que el otro pensaba, es porque ya tú, ¿no? Pero podemos hablar de eso, ¿no? Como en este afán de decir, soy honesta y yo digo lo que pienso y digo la verdad, puedo llegar a herir a otras personas. Entonces, pues bueno, esa es una parte también importante, ¿no? Pero sí, sí es cierto, cometemos un error y no tengo que disculparme, porque dentro de mi haber, digamos, está el poder equivocarme, ¿no? Sí. Está dentro de lo que se espera. Otro derecho es
tengo derecho a decir no sé. Y eso también es, eh, parece súper sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, algo muy frecuente que ocurre es te piden una dirección en la calle y entonces, este, no puedes decir no sé. Es como, no, ¿para dónde era? ¿Sabes? Y entonces, solo di no sé, ¿sabes? O sea, tienes Sí, derecho a sí, decir que no sabes algo, que no tienes idea de que ocurre algo, aunque seas maestro, aunque seas doctor, tengas la profesión que tengas, ¿no? Te dediques a lo que te dediques, puedes responder que no sé, porque tu obligación no es saberlo todo, ¿no? Entonces creo que esa sí, también a veces genera mucho conflicto, ¿no? Poder establecer ese límite y decir, no, no sé, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Eh, Este es muy importante. A mí me gusta mucho para niños y adolescentes, aunque con adultos también funciona muy bien, ¿no? Pero tengo ujú, derecho a estar solo, incluso cuando los demás quieran mi compañía. Y muy entonces piensa, interesante. sí, ¿cuántas veces no es como, ay, queremos estar contigo, ¿no? Por ejemplo, tus papás. Vente, vamos a ver una película. Porque estoy triste, porque estoy cansada, porque me quiero dormir, porque quiero hablar con mis amigos. Y entonces necesitas cubrir las expectativas del otro porque si no, regresamos a esas creencias, ¿no? Soy mala, no me importa, no los quiero. Y entonces, el hecho de que tú sepas que tienes derecho a no estar con los demás, aunque los demás quieran estar contigo, es una parte súper liberadora, Sí, ¿no? Como no tengo que sentir culpa porque sé que puedo no estar con ustedes. Y eso no significa que no los quiera, que no quiera convivir con ustedes, simplemente hoy, en este momento, no quiero, sí. Sí, ¿y qué ¿no? tal? Esa sí es una presión que metemos dura. ¿Pero por qué no quieres venir a comer? ¿Pero por qué no quieres venir con nosotros? ¿Por qué quieres estar solo? Está mal visto. Está mal Exactamente. visto que quieras estar solo. Sí, Y es mucha presión, ¿no? En el sí, noviazgo también sucede con frecuencia, ¿no? Como de, oye, no quiero ir a la fiesta, pero ¿por qué no quieres? Pero ya no me quieres, ¿no? Pero ven, no, sí, entonces, mala novia o mal novio si no te quieren acompañar, y tienes derecho a decir no porque no quiero, porque estoy cansada, o a decir solo que no quieres, ¿no? Digo, sí, ya, es un tema súper extenso, ¿no? Pero en relaciones de pareja es un método también de controlar, que decíamos, podemos llegar a relaciones violentas, ¿no? Entonces es un método de control el decir como, es que no me quieres, por eso no quieres estar conmigo y por eso no quieres venir. Y entonces, sobre tus deseos, sobre lo que tú necesitas en ese momento, accedes. sí, Y entonces regresamos al punto anterior, ¿no? Rompemos estas cosas que son importantes para nosotros o nosotras para darle paso a los demás, ¿no? Y la última es, tengo derecho a que mis necesidades sean tan importantes o más importantes que las necesidades de los muy demás. importante. Muy importante. No, sí, o sea, de las más importantes. Creo que sí hablamos de muchas importantes, pero esta es una muy importante porque creo que culturalmente es también de la que más nos podemos agarrar, ¿no? Como ve a ayudarle al otro, porque el otro lo necesita, porque el otro está triste, porque la otra le fue mal, ¿no? Y entonces, sí, está perfecto, yo entiendo que todos los demás se sientan mal, pero ¿dónde estoy yo? Sí, ¿No? ¿Qué es importante para mí en este momento? sí. Ve a visitarla porque hace mucho no te ve y está triste. Ah, no, pues eso es problema de ella. Exacto, y es como, oye, pero yo tengo mucho trabajo, ¿no? Como no tengo Sí, tiempo de ir no, ve, ¿no? Y entonces vas. Y entonces empezamos a caer justo en este comportamiento repetitivo de que las necesidades del otro son más importantes que mis necesidades. Ahora, eso tal vez no causa estragos, pero 5, 10, 15 años con el mismo patrón, pues por supuesto que terminas creyendo que tus necesidades no son tan importantes como las necesidades de los demás, sí, ¿no? Y entonces ahí tenemos otro problema. Entonces, creo que estos 7 que abordamos ahora son unos derechos asertivos. Hay más y podemos encontrar, igual podemos subir la información, ¿no? Al blog para que ustedes lo revisen, para que lean acerca de los derechos asertivos.
pero creo que con estas dos cosas podemos empezar a trabajar los límites. Sí, de acuerdo, no, nos das ahora sí, no se pueden quejar que no nos vamos con una lista muy grande de herramientas y cosas a trabajar. Y Súper, podemos escribir, ¿no? Nos pueden escribir ahí si tienen dudas y podemos ir respondiendo las preguntas que tengan, pero estos dos ejercicios, ¿no? Conocer mis derechos asertivos y el autoconocimiento, creo que son dos herramientas que nos van a abrir la oportunidad de empezar a poner límites con los demás. sí. Muchas gracias, Zoraida. Creo que ha sido muy buena esta información que nos das. Me dejas hasta con ganas de saber más y qué más podemos poner en práctica todos los días. Bueno, si alguien está interesado y quiere hablar más, nos pueden mandar siempre sus preguntas, nos pueden encontrar en redes sociales como @sanaraisen y también a Zoraida la pueden encontrar dentro de nuestra plataforma, sanaray.com, y ahí pueden encontrar a Zoraida por si no les dieron muchas ganas de platicar más con ella. Pero pues muchas gracias, Zoraida, muchas gracias por toda esta información. Tenemos mucho más cosas de qué platicar y seguro te tendremos de vuelta en este podcast. Podemos hacer parte 2 de límites. Parte 2 de límites, me parece Parte 2. muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, y pues gracias a todos por escucharnos el día de hoy. No olviden que la salud mental es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días. Si quieren encontrar a Zoraida o si quieren encontrar a alguien con quien trabajar en todos estos temas emocionales y los límites, siempre pueden entrar a sanaray.com y ver qué especialistas tenemos disponibles. Gracias a todos.